Jesús fue a un club. Déjame contarte esta pequeña historia. A la edad de 15 años decidí no ir más a la iglesia, decidí alejarme de los caminos del Señor. Desde pequeño me habían inculcado los caminos del Señor. A pesar de eso, pues bueno, decidí alejarme e irme por caminos equivocados. Comencé a echar a perder mi vida, comencé a juntarme con la juventud, ya era un joven de 16, 17, 18. Para esto yo ya iba a los clubes, ya iba a los bailes, como decimos nosotros. Recuerdo que mamá, papá siempre me decían que regresara, que buscara a Dios, que fuera a la iglesia. Pasaba el tiempo y aún yo seguía diciendo que no, que yo no regresaría a la iglesia por tantas cosas que yo había mirado. Pues fue por la causa por la cual me había alejado del Señor. Y recuerdo un día aquella palabra que papá y mamá habían sembrado en mi vida, en mi corazón desde pequeño, como dice la palabra: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo estaba apartado, pero aún así la palabra hacía efecto en mi vida. ¿Por qué? No podía pecar a gusto, me sentía incómodo en aquel lugar y yo sentía a Dios haciéndome el llamado. Y recuerdo bien que me sentía incómodo en aquel lugar, en aquel club, en aquel salón de baile. Recuerdo bien, todo el sistema de sonido se apagó, todo el sonido se quedó en silencio. Y recuerdo bien que estando en aquel club, y lo único que escuchaba en mi corazón, aquel palpitar de mi corazón, y aquella voz se escucha: ¿Qué estás haciendo aquí? Si tú Si eres, tú eres mi hijo. Aquella palabra estremeció mi corazón. Jesús hablando a mi espíritu, Jesús hablando a mi corazón, que tuve que salirme de aquel club. Salí, fui rumbo a la casa, fui y busqué aquella Biblia que tenía mucho tiempo de no abrir. Aquella Biblia se había abierto en el libro de San Juan y decía: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa es la historia. Jesús fue a un club. Fue en el club donde volví a escuchar la voz de Dios desde que estaba pequeño. Ahora en la juventud escuché la voz de Jesús. Jesús fue a un club y de ahí me llamó. Y es por eso que ahora te comparto que no importa cómo te sientes, si estás alejado, quizás estás alejado así como lo estuve yo, que decía: no volveré más a la iglesia, no me volveré a parar en un lugar de estos. Así decía yo. Jesús llegó a un club, me habló y me trajo nuevamente a sus caminos. No importa cómo te sientes, el Señor hoy te recibe tal y como eres, tal y como estás. Jesús fue al club, no importando el lugar donde me encontraba. Él fue, me buscó y me trajo de nuevo a sus caminos. De igual manera, no importa en qué lugar te encuentres o en la manera que te encuentres, Él viene hoy a darte la oportunidad para que vuelvas a comenzar. Él te dice: estoy aquí y vengo a darte una oportunidad. Hoy, aprovéchala. Igual que a mí, hoy Dios te dice: ven. Jesús no es religión. Jesús es vida. Él te recibe tal y como estás, tal y como eres. Él te recibe. Él viene y te cambia, te transforma y te hace una persona nueva. Y así fue como vine de regreso a los caminos del Señor. Un día que Jesús fue al club.